radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos, buen día para todas. Aquí estamos en otro encuentro en Radio Caput, en nuestra casa. Mundo en Clave es esta intención de buscar una mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, en los controles lo tenemos a Lucas Loza, como siempre, ahí, compañero de varias rutas diferentes, mi amigo Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Buenos días. Buenos días para Radio Caput. En este momento, sí. Pero después, ¿qué vamos a hacer? Y después lo vamos a retransmitir, Larry. En la televisión y la radio pública de Marcos Paz, Claro. Mañana creo que a las 16, ¿no? Mañana a las 16, Sí. los martes a las 16, luego los sábados a las 15 en 97.5 RPD Radio, la radio de Oberá en la provincia de Misiones, que también se transmite a través de YouTube, a través de las redes de Radio Oberá, ¿no? Que están en Facebook, y luego todas las tardes a las 4 de la tarde en Radio Pista Urbana, pueden entrar a través de Android o pueden entrar a través de una página que se llama pistaurbana.com. Es un bar musical muy lindo que además tiene un enlace desde ahí donde van a la radio, ¿sí? Sí, y ahí estamos haciendo tratativas, hay que decirlo, para poder emitir este programa en otras radios y en otras en otras plataformas, ¿no? A través de YouTube, a través de la imagen. Así que bueno, estamos trabajando intensamente en eso. Esperemos que en los próximos meses podamos darles la noticia. Y hoy vamos a confundir un poco porque vamos a arrancar con una música, pero que no es exactamente o justamente del país del que es esta música, pero igual vamos, después vemos qué pasa con todo esto. No sé cómo es esto, que uno generalmente pone una música que se refiere al país, pero esta vez no. ¿Será que...? Tampoco es una región, qué interesante. Tampoco es una región. Así que más despiste todavía. Claro, porque aquí hablamos generalmente o de un país, o hablamos de una región, o hablamos de algún conflicto. Tampoco es un conflicto, ¿no? A ver, veamos qué nos dice esta música. Clarísimo el mensaje, ¿eh? Clarísimo. Clarísimo. Tampoco, porque otros temas que muchas veces tratamos son problemas que atañen a muchos países. Ahora, justamente, el tema que vamos a hablar hoy no es un problema para los países de los que vamos a hablar, es todo lo contrario, el problema es para otros. Claro, claro. ¿No? A mí me parece una solución en última instancia, depende cómo lo mires. Tal cual, pero por lo menos para los países de los que vamos a hablar, que se integran en este grupo de países, porque vamos a hablar de un grupo de países que no son tantos, pero sí son poderosos. Y ahí le genera alguna inquietud a otros, alguna cosquilla, es como un ¿no? mosquito, viste, que en verano te molesta, bueno, hay gente que se siente muy molesta por esto, ¿no? Vamos con ese tábano, Larry. Bueno, la larga historia de imperios y dominios siempre tuvo como objetivo saquear los recursos naturales del invadido y apropiarse también del trabajo de los pueblos sometidos en propio beneficio. Podríamos afirmar que la historia se repite de manera recurrente con las limitaciones del tiempo, la distancia y las tecnologías. Los antropólogos sostienen
que los pueblos fueron más o menos generosos en la medida de la bondad de la naturaleza. Es decir, a mayores recursos más hospitalarios y aquellos de tierras mezquinas menos receptivos. En los tiempos de las carretas, las distancias y el dominio dependía de la cantidad de soldados de los que dispusiese el conquistador. Todos esos criterios, distancia, cantidades y recursos naturales fueron siendo superados de manera gradual por la evolución tecnológica. Mejores vehículos, armamento sofisticado y recursos naturales para su elaboración, junto a una mano de obra preparada, cambiaron el modo de lograr el dominio, incluso de varios a la vez. Pero después de muchos y diferentes imperios, con sus apogeos y sus caídas, y con el surgimiento del capitalismo y la revolución industrial, el concepto y las estrategias de conquista viraron a una predominancia del capital como arma de conquista y sometimiento. Los anglosajones, y en especial los estadounidenses, sofisticaron el método, en el cual primero el desarrollo tecnológico y luego la sofisticación financiera permitió que se convirtieran hoy en un único hegemón dominante. Por estos días, pocos claros para la humanidad, semejante posición de primacía pareciera insostenible en un futuro inmediato. La voracidad se vuelve en contra, y entre las fisuras del conquistador aparecen nuevas alternativas. Hoy intentaremos visualizarlas. Para ayudarnos a visualizarlas nos acompaña, ya lo ha hecho en otras oportunidades con otros temas, Oscar Rotundo, que es analista político y geopolítico, es editor de PIA Global, colabora también con Telesur, colabora con Hoja de Ruta, que es de Ecuador, un medio ecuatoriano, y bueno, se especializa, ha estado hace poco en Brasil en la reunión de los BRICS, así que con y él no fue a vamos tomar sol, ¿eh? No fue a tomar sol, y es interesante porque, digamos, un poco la idea era arrancar haciendo docencia. Oscar, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntame. Un poco la idea es que arranques haciendo algo de docencia para, digamos, uno a veces supone que los que están del otro lado saben, conocen bien de qué se tratan los BRICS, pero si arrancamos para los que no saben, y por otra parte esto sí viene enganchado con una primera pregunta que me parece, quizá es un análisis que hago yo, que a los BRICS no les convienen como a otros países las guerras. ¿Es así también? Pero arranquemos con las dos cosas juntas, ¿no? Cuando nace el siglo XXI, empiezan a aparecer procesos emergentes en distintas partes del mundo. Más allá de la presencia del BRICS, yo no puedo dejar de recordar a Chávez cuando él hablaba de esta construcción de herramientas multipolares, complementarias, y el BRICS surgió en Rusia, surgió juntando a China, a la India y a Brasil, en un proceso de discusión política que en el 2009 incorpora a Sudáfrica, y de ahí en adelante se dan 17 reuniones en las que, más allá de las diferencias, más allá de diferencias también binacionales, enfrentamientos históricos entre distintos países que la integran, se ha ido solidificando y han tratado de generar una asociación que supere la instancia de un acuerdo económico para transformarse en una herramienta de construcción hacia el futuro, marcando reglas distintas a las propuestas tanto en Naciones Unidas como en los otros organismos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial,
y dando una pauta de que se puede, más allá de las diferencias y más allá del concepto hegemónico que el siglo XXI o que el siglo XIX y el siglo XX habían marcado a través de esto que vos mencionabas, que era esta construcción atlantista anglo-norteamericana, que fue la que dominó gran parte de los dos del últimos mundo, siglos, sí, los dos sí, últimos siglos. y que se desarrolló un capitalismo que después se fue transformando en un capitalismo parasitario como el que hoy vemos, que lo único que genera es endeudamiento, expoliación, saqueo y compromiso a la humanidad en su supervivencia. Ahora, nace como resistencia a ese hegemón, nace con el fin solamente de comerciar tranquilos, sin molestias externas, en forma directa entre los países. ¿Cómo que nace? Mirá, nace de potencias, salvo Brasil, que estaban sancionadas. China y Rusia, las dos principales cabezas de esto, eran constantemente asediadas. Rusia desde el comienzo del siglo XX, a través de la revolución socialista, después justamente cuando se da el colapso del proceso soviético, la OTAN, que tendría que haber desaparecido cuando desaparece el Pacto de Varsovia, sigue avanzando, empieza a plantear una agenda bélica con posicionamientos misilísticos y con toda una ofensiva que es la continuación que se da después de la revolución de 1917. Entonces nosotros vemos que hay un proceso de acorralamiento y inclusive ya con Rusia Napoleón lo había intentado, Hitler en su momento lo había intentado, o sea, no es una novedad para Rusia verse asediado, y con China pasó exactamente lo mismo. China vivió asediada gran parte de su historia en relación con Occidente, y ellos empiezan a buscar mecanismos que les permitan complementar sus economías y dar respuesta a las necesidades que obviamente ni Europa ni Estados Unidos gritaba, y en eso avanzan. Oscar, déjame hacer una aclaración de algo que vos dijiste que me pareció sumamente importante. Primero hay una discusión política y como decimos siempre en estos micrófonos, la solución está en la política. No es que sea la controversia la política, sino tiene que ser el campo de acuerdo político. Y después viene la economía, y acá se da algo muy importante. No hay institucionalidad en los BRICS. Es decir, los BRICS que vamos a recordar, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son de alguna manera los miembros fundadores de esta asociación. Sí, es una asociación informal porque no está escrito en ningún lado. Son acuerdos, e inclusive hasta tienen comercios bilaterales sin tener comercio, digamos, cerrado como tiene Europa, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea. Y esto hace reflexionar, ¿no? Que se puede resolver las cuestiones políticas con las diferencias de las que vos hablabas, de regímenes totalmente diferentes, qué sé yo, y la India con Rusia tiene poco que ver y con China tiene poco que ver en cuanto a lo político, y sí en cuanto a la búsqueda de soluciones económicas para seguir comerciando, y como decía Hugo, la cuestión es la cuestión no bélica, ¿no? No buscar los enfrentamientos. A mí me parece que hay una conjunción de buenas intenciones que es de destacar, y no lo digo inocentemente, digo, las buenas intenciones tienen que ver cuando nadie pretende imponerse sobre el otro. ¿Lo ves así? Bueno, en principio en Oriente piensan de otra manera. Uh-huh. Y la impronta oriental, ese constructor, es el que predomina en el marco asociativo. Y uno se da cuenta. ¿Qué es que piensan de otra manera? Ellos resuelven los problemas de una manera diferente, conviven con la humanidad de una manera diferente y se han desarrollado de una manera distinta. Nosotros en Occidente pensamos diferentes y fundamentalmente la guerra ha estado presente en todo el desarrollo de Occidente. No nos podemos olvidar que aparte de la conquista de América, que fue terrible, que fue a punta de masacre,
Europa vivía en una guerra constante, enfrentándose con imperios que surgían y que caían a consta de un relacionamiento bélico. Ahora, el problema es que, ¿qué es lo que lleva a que este tipo de asociaciones empiece a tomar forma? La necesidad. Es la necesidad de los pueblos que empiezan a autoconcebirse como potenciales sostenedores de su propia soberanía y empiezan a romper con esos lazos de dependencia tratando de aunar esfuerzos de conjunto con sus iguales. Ahora, es llamativo porque más allá de que muchos hablan del fin del imperio pensando en Estados Unidos, sigue teniendo un poder enorme y ese poder lo utiliza quizá mucho más para tratar de destruir los BRICS, buscar cómo dañarlos, cómo generar mellas, más que en la posibilidad de verse, no digo integrarse, formar parte, pero sí de buscar la forma de encontrar una ventaja económica también, ¿no? Y sin embargo no lo ha hecho Estados Unidos. Y ahí, bueno, ahí tenés la diferencia de quién tiene una cabeza hegemonista, colonialista, imperialista, y quienes no la tienen. Porque entonces si vos buscás la complementariedad, no la podés buscar desde la hegemonía. No podés tratar de imponerle condiciones al otro para que te siga y para que sea tu súbdito, tu subordinado. En el BRICS eso no existe. Existe increíblemente un marco asociativo de ayuda mutua porque justamente se entienden los problemas de estas economías emergentes con todas sus potencialidades, porque eso también tiene mucho que ver. ¿Por qué Cuba se incorpora al BRICS? ¿Porque tiene tierra rara, petróleo, etcétera, etcétera? No, porque tiene potencialidades. ¿Por qué? Porque Cuba en todo su proceso se dedicó a la educación, al fomento de la ciencia y la tecnología, y por más que estuviera asediada con 60 años de un criminal bloqueo, ellos se dedicaron a desarrollarse en un campo que ahora empieza a ser el campo en el cual se va a desarrollar el futuro, que es el de la lucha tecnológica, que es el del crecimiento de nuevas modalidades, de nuevos modos de producción que están ligados a esto. Además perdón Larry, porque pensaba en la cantidad de señales que dan los BRICS, sobre todo cuando se formalizó la integración desde Argentina uno piensa, lamentablemente no fueron 7 países los que se integraron últimamente, fueron 6, pero entre esos 6 países, por el rechazo que tuvo el gobierno de Milei de ingresar a los BRICS, hay algunos que no tenían buena relación entre sí, y sin embargo hasta eso es una señal política. Pensaba Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero justamente es que cuando vos pones por delante el objetivo principal a desarrollar, hay otras cosas que empiezan a quedar al margen, fundamentalmente porque esto es una entidad política, no es un centro de negocio. Entonces, ¿qué es la diferencia que hay con otras organizaciones que de pronto pueden llegar a aparecer? Y los acuerdos que se van desarrollando en función de cómo hacia adelante se pueden concebir una nueva modalidad de construcción para la humanidad. Por eso el sur global ocupa el espacio que ocupa y fundamentalmente estas potencias emergentes, tanto de Asia, Malasia una de ellas, como por ejemplo las africanas. Estamos hablando de aquellos que han librado una lucha de descolonización y hoy están tratando de buscar su consolidación soberana para poder empezar a aportarle a la humanidad lo mejor que tienen. Entonces, en las Naciones Unidas se ha hablado mucho de la lucha contra el hambre, de la lucha contra la guerra, etcétera, etcétera, pero no se ha llegado a nada. Y yo creo que los BRICS apuntan justamente a través de este marco asociativo y este marco de acuerdo a empezar a aportar soluciones porque las guerras no existirían si hubiera un marco de equidad y de igualdad en la humanidad.
Ujú. Ahora, ¿ves algún peligro si digo, o alguna razón por lo cual hasta el momento no se hayan institucionalizado? ¿Están esperando tener una masa crítica mayor para poder contemplar más ampliamente a los miembros? Porque curiosamente no tiene ninguna estructura orgánica, ¿no? Es decir, es la propia voluntad política de esos países, sin tener reglas, o teniendo como norte políticamente empezar a comerciar entre ellos, depender menos del dólar, depender menos de Occidente, que parece una cosa muy lógica, ¿no? Si yo tengo un negocio, qué sé yo, en Santiago del Estero, quiero comerciar también con Santiago del Estero, porque es un comercio, no quiero negociar con Buenos Aires, ¿no? Digo, para establecer las distancias lógicas que uno puede llegar a tener, es decir, quiero negociar con pares, con iguales, o gente que no me quiera eliminar, ¿no? Es decir, entonces digo, bueno, no se puede institucionalizar, eso podría sacralizar de algún modo la organización y volverla, digamos, burocrática. ¿Qué es lo que se intenta? Volvamos otra vez a Oriente. La Organización de Cooperación de Shanghái es una institución sacralizada, como vos decís. No. Funciona. Sí. El Tratado de Cooperación de Seguridad que funciona entre los países de la ex Unión Soviética tiene un sello, No, ellos funcionan de otra manera. Uh-huh. Conciben las cosas de otra manera. El valor de la política, el valor de la palabra y el valor de los acuerdos que se materializan. Uh-huh. ¿Qué institución conformaron los BRICS? El nuevo Banco de Desarrollo. Uh-huh. El nuevo Banco de Desarrollo está bancando proyectos de una manera impresionante entre los países BRICS para poder generar procesos de construcción de fuerzas productivas como, por ejemplo, el corredor interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico que se va a dar a través... de la ruta de la seda y de... Sí, de la ruta de la seda, pero en América, sí, en el ferrocarril que va a partir desde Brasilia, sí, desde Brasil, y va a terminar en el puerto de Chancay. Y en Antofagasta, camino a Chile. O sea, claro, bueno, eso es material, eso es construcción concreta. Claro, para eso también está la construcción del puerto que hizo Claro. China en Chancay, Perú, el de Chancay. Perú, Claro. el de Chancay. Sí. ¿Vos pensás que hay, en principio, me estaba pensando en esto de sacar el SWIFT? El SWIFT es una especie de dólar cibernético para comerciar entre países, que todo pasa por el dólar. Bueno, hay ya desafío a eso. Por ejemplo, entre China y Irán, ¿no? Uh-huh. Entre Rusia e Irán también. También. Sí, Arabia Saudita. Estamos buscando la forma de comerciar de iguales a iguales, ¿no? De alguna manera plantear sobre la mesa que las diferencias las tenemos puertas hacia adentro, hacia afuera comerciamos de iguales a iguales, nadie quiere aprovecharse de la situación del otro. ¿Es eso lo que están buscando, de que se desarrollen en forma pareja todos los países, como una forma también de evitar la cuestión bélica? Porque cuando se desarrollan en forma desigual, lo que se produce es que alguien se compre un misil más para tener un dominio sobre el otro, ¿no? ¿Por qué no escaló la guerra, lo que iba a ser la guerra entre India y Pakistán por el tema Cachemira últimamente, hace un par de meses? Sí, los BRICS. Yo no sé si está publicado en algún lado, la reunión de los ministros, pero ahí alguien metió la mano. Uh-huh. Sí. ¿Por qué de pronto Arabia Saudita, que venía en guerra, y los Emiratos Árabes, que venían en confrontación con Yemen? Se paró Yemen y se paró la confrontación con Irán. Igual Chao. No se sonríen, ¿eh? Pero Esto hay que no, tenerlo en cuenta. No, porque es una forma de zanjar desacuerdos de manera pacífica, a pesar de que no se sonríen, porque se miran con desconfianza Arabia Saudita e Irán. No vamos a decir que son grandes amigos, pero de alguna manera la escalada de intenciones, que se transformaba en escalada bélica, en provisión de armas, paró. Y es interesante porque varios de los países que integran los BRICS son importantes
fabricantes de armas también, o sea que hasta podría interesarles una Son guerra potencias para... mundiales. Sí, Por eso mismo. La India, por ejemplo. La ¿no? India, China, Sí, sí, sí. Rusia. Sí. Digo, 3 de esos países tienen fábricas impresionantes con armas superpoderosas, con lo cual también hay todo un criterio no armamentista, pero no bélico. Sí. Ujú. Sí, teniendo en cuenta que son asediados, y que Occidente tiene un relato que justamente nosotros en esta reunión de los BRICS, unos medios, distintos medios, nos juntamos un día antes de que se diera, en el día 4, fundamentalmente en un lugar que se llama Niterói, sacamos una carta, yo lo pongo en la nota. Antigua capital. Y un lugar Bueno, hermoso. no dijimos, Oscar está haciendo mención a que viajó a Río, lo dijiste vos al principio, Sí. pero Sí, fue sí. a cubrir el encuentro de los BRICS, que seguramente lo vamos a charlar después de la pausa. Pero vos como, digamos, como observador internacional, ¿qué ves en el futuro inmediato de los BRICS? Yo tengo acá una lista de países que de algún modo y en forma, digamos, de manera diferente mostraron su intención de ser socios o de estar cerca o de tener de alguna manera una relación más profunda con los BRICS sin llegar a ser socios. De todos los países que tengo acá, creo que el más resistente es Argentina, lamentablemente, pero hay una serie de países, bueno, y Ucrania también por su situación bélica, pero después todos los países que se acercan son países en vías de desarrollo, ¿sí? Con un grado importante de deseo de no ser dependientes del gran capital. Me parece que más o menos ese es digamos, el común denominador de estos países. ¿Cómo ves el futuro? Así. Bueno, te digo que estuvo el canciller de Turquía, Ajá. estuvo el presidente de Uruguay, que ya dijo que se quiere meter en el banco de los BRICS. El presidente de Colombia no fue, pero está, digamos, propuesto para que se incorpore. Estuvo el canciller de México. Estamos hablando de potencia. Ajá. Claro, estamos hablando también, tenemos que ir a la pausa, Larry, pero estamos hablando de que un puñado de países, porque no llega al 10% de los países que hay en todo el mundo, sin embargo, reúnen aproximadamente un 42-45% de la población mundial. 47. 47% ¿Y del de la Producto población Bruto? mundial. El 39. Ajá. Bueno, ya empieza a tener sí, peso Cifras propio. que Sí. siempre van a estar en movimiento en función Sí. de que estas asociaciones también no se dan después que se firman, se dan antes. Y con un agregado que es interesante, antes de la pausa comento esto, que es que reúnen todo, porque tienen desde laboratorios medicinales, alimentos, armas, justamente, energía, Producción metalúrgica fuerte como la de China, Como ¿no? la de También China, la de Rusia, ¿no? ¿no? Así Tienen que, metalmecánica que ha sido dominante de la economía durante todo el siglo XX, hoy un poquito menos, pero bueno, ya tenemos China también con el tema cibernético, digamos, de computación, de inteligencia artificial. Bueno, Brasil también siempre estuvo muy avanzado. Claro, y la India, la informática. producción de fierro para Tal cual. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, nos queda por suerte medio programa, vamos a la pausa y seguimos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente
sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Bueno, seguimos con la música. No podemos pasar música de todos los países que integran los BRICS. No Pero estaría mal. Hasta ahora de los dos fundadores, digamos, ¿no? De los más fuertes fundadores. Claro, acá estamos y después vamos a cerrar con otro, que no es una... Sí, bueno, sí.
Sí, es una música muy linda la que tenemos para el final. Pero bueno, acá estamos con Rusia, es un folclore ruso esto. Y Larry, tenías pendiente ahí de comentar unos pequeños algunos datitos como datos. para que nos ilustremos de quiénes son. De los 5 miembros fundadores, el más debilucho, digamos, por decirlo de alguna manera, en la cuestión económica es Sudáfrica, ¿no? Está China, está India, está Rusia y Brasil, que tienen producciones importantes, tienen un PBI importante. Brasil, por ejemplo, 2.100 millones de dólares, 2.100.000 millones de dólares, lo que constituye, a ver, para hacer un cálculo, son 3 o 4 veces lo que Argentina. Rusia, 1.800, un poquito más bajo de Brasil en cuanto a producción de PBI, pero el PBI per cápita está mejor y la deuda externa está mejor. La India tiene 3 trillones, y sería 37.000 millones de dólares, mientras que la China tiene 17 trillones, yo no manejo estos números, ya escapan a mi entender, 18 trillones, que serían 18.000 millones de dólares, nos supera a la Argentina, no sé, por varias cabezas. Sudáfrica, la más parecida a nosotros, inclusive tiene menos que Argentina. Fíjate vos lo que nos estamos perdiendo, porque si para Sudáfrica es bueno mantener este nivel y ser miembro socio con una deuda externa importante, porque fíjate vos qué curioso, ¿no? De los 5 iniciales, casi todos rondan el 30% del PBI su deuda. En cambio, Sudáfrica el 44%. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Las economías básicamente están sanas, las de estos países, y volcarse a una sociedad de este tipo, donde la mirada es, si a todos nos va bien, nos va a ir bien a nosotros también. Esa es la diferencia con la concepción occidental del desarrollo, porque es un mentiroso el desarrollo occidente, ¿no? Es un desarrollo a cuenta de, no es entre todos, no es que avanzamos todos, ¿no? Sí. Recordamos que estamos conversando, están viendo a Oscar Rotundo que nos acompaña, él es editor de PIA Global, colabora también con otros medios de otros países, es analista geopolítico, editor de PIA, sí, bueno, vale recordar, vale la pena seguir este medio, a todos los que están interesados en política internacional, que lo dirige también otro compañero nuestro, ¿no? Que es Fernando Esteche, sociólogo y docente universitario. Pensaba, porque antes de cerrar el bloque y complementando algunos de los números que comentaba Larry recién, vos estabas haciendo referencia a qué porcentaje de la población mundial reúne los BRICS, pero en la pausa nos comentaste algo interesante acerca del Banco de Desarrollo de los BRICS y de la cantidad de créditos que dio y los valores, ¿no? Y me parece interesante, divulgar esto. Sí, bueno, hay algunos datos que obviamente se me escapan así. Los tiene que leer. Sigue siendo Dilma Rousseff la directora del Banco de los BRICS, está ¿no? muy bien de salud. Mientras vos buscás ese dato que lo tenés ahí, que nos lo dijiste recién, y los teléfonos a veces nos juegan malas pasadas, quiero decir que el salario, y esto fue también un detalle para desmentir, ¿no? ¿Cuál es el salario de los chinos, ¿no? De los 5 países fundadores, miembros fundadores. Los que laburan por un plato de arroz. Exactamente. ¿Eso? Cobran el salario mínimo de $1.200, mientras que en Brasil son 600, en Rusia 700, en la India 250 y en Sudáfrica 600, bueno, el doble de los 600 está en China, ¿no? Para desmentir un poco el tema, ¿no? Cuando trajimos aquí, que estuvo presente Sabino Vaca Narvaja, que fue nuestro embajador allí, nos decía, el sistema chino ha sacado 800 millones de chinos de la pobreza, es decir, los ha elevado a lo que nosotros decimos clase media. Yo creo que ellos no se perciben como tales, ¿no? No tienen esa división interna entre clase alta y clase baja, saben que hay unos cuantos millonarios, producto de la relación de China con el mundo, pero que, digamos, la sociedad es una sociedad de
de mirada mutua, solidaria, no es una mirada competitiva a nivel de vos tenés, yo quiero tener más. Sí, y en ese sentido vale la pena, y lo voy a decir yo, aunque el que más tiene que hablar es Oscar, pero hacía otra referencia muy interesante en la pausa acerca del honor que sienten los chinos. Me parece estos datos curiosos que uno va sumando en medio de tanta ignorancia que hay sobre China. Y hablabas del honor que sienten en poder seguir laburando hasta los 90 años los chinos, y me pareció también un dato interesante, ¿no? El concepto de patria, el concepto de nación es algo que, se ha destacado. No nos olvidemos que ellos hicieron una revolución. Más allá de lo que haya ocurrido después, en el marco de esta transformación del mundo, supieron adaptarse, supieron readecuar ese proceso revolucionario. Tampoco hay que olvidar, por más que a muchos les duela, que el que dirige el gobierno en China es el Partido Comunista de China, y es el Partido Comunista, que tiene una visión que obviamente no es dogmática, en donde hay distintas formas de propiedad, no la propiedad privada y la propiedad del Estado, distintas formas de propiedad, en donde de pronto existe Huawei, y el Estado está metido ahí, donde de pronto existen empresas que construyen puertos por el mundo, como el de Chancay, y no son todas del Estado, porque el Estado es el gran empresario, no, comparten ese tipo de cuestiones que de pronto favorecen al desarrollo del Pero el Estado es el regulador, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? El Estado grande, el Estado regulador, e inclusive hay empresas occidentales que fueron a China con las condiciones que China le puso, y producen sin ningún problema, y es un grave problema para Estados Unidos, porque no quieren volver a Estados Unidos, a pesar de que Trump quiere hacer de nuevo de Estados Unidos ese país enorme que era cuando producía con el Fordismo, no lo puede volver a hacer. No lo puede volver a hacer. Aparte, discúlpame, hubo un proceso de transferencia tecnológica que se lo aportaron las multinacionales occidentales. Exactamente. Y no solo eso, le ganaron a lo que trajeron ellos, a lo que les trajeron. Bueno, ya están desarrollando, están avanzando, y mucho ya en el 6G, cuando Estados Unidos todavía no pudo terminar de consolidar el 5. ¿no? Y no permitía que China lo consolide, ¿no? Y no porque permitía. era una competencia para con ellos. Huawei. Con Huawei. Vos recién leías una cifra sobre los salarios, y nos olvidamos del salario complementario. Los chinos viajan en tren bala, en tren de alta, que ya ni siquiera utilizan minerales fósiles. Y en ciudades que no son conocidas por Occidente, en ciudades como si yo te dijese Calamuchita a Galvez en Santa Fe. Nadie conoce, digamos, no están generalizados, perdonen los que son de allí, pero digo, tren bala en los lugares más inhóspitos es parte de nivel de vida que tienen los chinos, y nivel medio de vida. Pero pueden pagar eso, y pueden pagar el vivir de una manera en donde pueden consumir, pero tienen criterios que son diferentes a los nuestros. Y yo creo que eso marca un poco la pauta. Cuando estábamos hablando recién sobre el nuevo Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo tiene una herramienta que se llama Acuerdo de Reserva Contingente, que es un mecanismo financiero de apoyo mutuo para ayudar a los países BRICS en casos de problemas en sus balanzas de pago, ya sean reales o potenciales, actuando como una red de seguridad financiera, ofreciendo liquidez y protección ante las crisis. Perdón porque te interrumpo con esto. Ajá. Cuando decís la ayuda en su balanza de pagos, ¿tiene que ver con el comercio entre esos países, entre los países de los BRICS, o que eventualmente tenga algún conflicto financiero con otro, con un tercero? Te dan solidez financiera, porque por ejemplo en la pandemia muchos países quedaron en condiciones terribles, y este banco está justamente para auxiliar. Y no con altas tasas de interés en donde vos quedás más destruido que con la pandemia. No, ese también forma parte de la mentalidad, de una mentalidad de nuevo tipo, para poder encarar las relaciones entre países, en donde vos apostás al ganar, no a perjudicar al otro para sacar tu ventajita y para sacar tu beneficio. Esa fue la apuesta de China con Argentina, y que Argentina no está cumpliendo con los dos créditos swap, que estaban destinados a una obra de infraestructura importante en el sur, pero
se suspendió la obra y ellos no retiraron el dinero, es decir, hasta este gobierno que es hostil también para los chinos, de lo que dijo barbaridades Milei con respecto a los chinos. Sin embargo, los chinos son cautos, tienen una mirada diferente, dijeron, bueno, dejamos la plata ahí, no nos perjudica y a ustedes por el momento le brindamos una mano. Esto no significa que nos van a regalar nada, porque tampoco son tontos, ¿no? ¿En qué tipo de obras fueron los créditos, Oscar? Generalmente son en infraestructura, caminos, represa, todo lo que tiene que ver con infraestructura para poder desarrollar el tránsito de comercio y para poder profundizar en energías limpias, porque vos China cuando hablé por teléfono con vos, ahí está. Esto nos íbamos a comer una cosa muy importante de los BRICS, que me mencionaste por teléfono cuando te llamé, que era la cuestión de las energías limpias, ¿no? La construcción de alternativas a esto que el capitalismo está haciendo pomada, que es la naturaleza, y bueno, la mirada de la casa, la mirada de conservar la casa, de cuidar la casa, bueno, un poco en línea con el Papa, ¿no? Con el Papa nuestro, de algún modo, ¿no? Sí, con Francisco. ¿Qué hay ahí en este postulados, momento, digamos? En este momento, los países BRICS contribuyen con el 43,3% de utilización de energías limpias al colectivo. Sí. Y el que más contribuye, que es el que más ha sido acusado por depredación y utilización en el marco de su desarrollo, ha sido China, por la utilización de energías fósiles. Y está revertiendo esa matriz de manera acelerada. De los proyectos que se habían planteado, un detalle. Los países BRICS solicitaron 44 millones de patentes del 2009 al 2023, más de la mitad de todas las registradas a nivel mundial. ¿Qué es eso? Capacidad científica, intelectual, sin ninguna duda. Tecnológica y productiva. Sí. Oscar, hay dos temas que antes de que cierre el programa me gustaría que comentaras, para que lo tengamos en cuenta nomás, ¿no? No tienen que ver uno con el otro. Uno, en relación a los BRICS, ¿qué nos perdimos en Argentina por el rechazo que hizo el presidente Milei a través de la Cancillería para ingresar cuando ingresaban 7 países, que finalmente fueron 6? Esa es una. Y otra, que nos cuentes la experiencia en Brasil, en la última reunión que fuiste a cubrir. Yo creo que, antes de evaluar qué nos perdimos por no entrar a los BRICS, tenemos que ser conscientes que estamos perdiendo la Argentina. Ese es un problema gravísimo. Estamos perdiendo ferrocarriles, estamos perdiendo territorios, estamos perdiendo... se acaban de anunciar que se va YPF de Tierra del Fuego. Cuando vos perdés soberanía no podés negociar con nadie. No podés negociar con nadie. Solo con el patrón. Claro, pero ese es un problema clave. Inclusive los BRICS, justamente, los BRICS se desarrollan en un marco de seguridad política. Hay garantías. Entonces vos hablabas de la institucionalidad. ¿Qué institucionalidad? Es el valor de la palabra y de los hechos. Si tenés un banco que funciona, que te está aportando en créditos para tu desarrollo, si vos ves de que ese corredor entre Brasil y Perú para que salgan las mercancías por Shanghái o por Antofagasta en Chile, son cosas que ya las das por hecha porque están en concreción. Sabés que no se van a robar la plata, que no va a desaparecer mágicamente, ni nada por el estilo. Es porque hay una garantía política y hay una seguridad que brinda este conglomerado, porque hay una necesidad de hacer las cosas de otra manera. Puedes tener errores, puedes tener inconvenientes, porque estamos en una economía que está globalizada y vive con altibajos, un proceso de transición de esa unipolaridad a la multipolaridad.
pero que las cosas se están concretando, son tan concretas como que cada año hay una reunión de los BRICS. Por más que Trump diga que es un grupito, o por más que otro diga, no, mañana esto se disuelve, se van a poner de acuerdo Rusia con Estados Unidos. La que quizás desaparezca sea la administración Trump, si sigue cometiendo los errores que está cometiendo, porque dicho sea de paso, esta política arancelaria que vino a contestar esta 17 reunión de los BRICS es un tiro al pie para Estados Unidos. Son 20 países, ahí había potencia pura. Si dejan de usar el dólar, sobre todo, los aranceles pierden valor. Claro, pero también hay una cuestión, se habla de que es una política antioccidental y antinorteamericana. Y nada que ver, no tiene nada que ver. Si yo me pongo de acuerdo con vos, no tengo que estar en contra de él. Nos ponemos de acuerdo nosotros. Ahora, ante una situación como la que se generó de rispidez entre Estados Unidos y Brasil hace poquito, todavía está vigente, ¿no? Claro. ¿Hay algún tipo de intervención que pueda ejercer desde los BRICS? No, porque Brasil es un país soberano y obviamente tiene las instituciones que funcionan y tomaron una determinación. Y la intromisión de Trump es algo totalmente fuera de lugar y que en realidad, más allá de la presión que pueda hacer con 50% de aranceles, en ida y vuelta, ¿cómo queda? Yo creo que más de 4 en Estados Unidos se deben estar agarrando la cabeza con esa declaración. Sin ninguna duda. Por eso digo que en realidad, si vos comerciás por fuera del circuito, digamos, monetario financiero de Estados Unidos, no digo comercial, el financiero, bueno, estás afectando grandes capitales. Me parece que el capitalismo se está dando cuenta que, no sé si va a revertir la situación, pero se está dando cuenta que se está tirando un tiro en el pie, ¿no? Que si se les vuelve en contra la acumulación. Pero ahí hay otro problema que es la supranacionalidad de los capitales y eso la veo difícil, ¿sí? Ahí veo difícil. Vos hiciste una segunda pregunta que tiene que ver con su experiencia y lo que vio. Claro. ¿No? Sí, Déjame déjame que yo diga antes de que él cierre con eso. Tenemos un tema musical todavía para. Nos queda uno. Sí. Bueno, nos queda uno. ¿Querés que vayamos con un pedacito? Musical, pero un pedacito y yo mientras tanto después doy los datos de los países que han tenido contacto y se van a integrar en algún momento o ya están en proceso de integración. Dale. Aparte de bossa nova, aparte de ser, los que están cantando ahí, impresionante esto, se llama Samba de Volta. Esto hasta es simbólico, porque yo creo que vamos a volver a los BRICS en algún momento. Yo creo que tiene que haber una tiene la posibilidad de volver en algún momento y hubo una puertita abierta, según nos comentó hace un tiempo largo, un ex embajador que además creo que fue vicecanciller, que nos dijo que gracias, merced a la intervención, a los que armaron esa renuncia que ordenó Milei, fueron gente muy preparada, que la armaron de tal modo donde dejaron claro que momentáneamente Argentina no ingresaba, que no era una renuncia taxativa al ingreso, ¿no? Lo cual, es una expectativa. Esto se llama Samba de Volta, ¿no? Sí, y con esta música, dejala de fondo mientras yo digo y hago el enunciado de estos países antes de que él entre en el resumen de su intervención allí en Río. Países que están en condiciones de entrar, que ya emprendieron negociaciones, que están, seducidos por esta oferta, esta nueva forma de intervención internacional. Argentina, ya dijimos, lo acabas de decir vos, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Camboya, Camerún, Qatar, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Indonesia, Irak, Kuwait, Laos, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Omán, Palestina, Paraguay, Perú, Qatar, Siria, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, que ya dijimos que a partir del 2014 había emprendido negociaciones, pero por la guerra en 2022 se suspendió su ingreso, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.
Hay alguno que ya tiene participación. En realidad por el golpe de Estado, porque en Claro, 2014 en 2014 había tumbaron al gobierno democrático para instalarse la banda esta la banda de ladrones. fascinerosos, sí. Bueno, Cuba está adentro, Sí. Bielorrusia está adentro. Yo digo adentro. Hay procesos en los que, porque la incorporación también es una incorporación de reciprocidad, no es que van a recibir sin nada. Esta gente pone plata en el Banco del BRICS, o sea, ahí hay que tener ciertas condiciones para poder incorporarse, y también yo creo que se está llevando de una manera muy cautelosa, mirando hacia adelante. No hay apuro, hay necesidades, y muchos de los países que están en los BRICS mantienen relaciones económicas, políticas, comerciales con nosotros que no están. Por ejemplo, las relaciones de Venezuela con China, con Rusia y con Irán son fantásticas. Estar adentro de que tienen unas relaciones que son realmente importantes, y aparte de eso, Venezuela, sin formar parte, podría aportar muchísimo más, está contribuyendo al desarrollo justamente de todas estas potencialidades que se van dando en el marco de los otros acuerdos dentro de la estructura o de la asociación. Ahí te voy a hacer una pregunta capciosa, porque en realidad, ¿qué faltaría para que Rusia y China ayuden a Venezuela a explotar el petróleo que tiene? Lo están haciendo. ¿Sí? Y dejar de depender de Estados Unidos, que le niega toda posibilidad tecnológica de explotar. A ver, Estados Unidos es el primer socio comercial en hidrocarburos. Tiene una infraestructura montada que tampoco es, mucha gente piensa de que comerciar petróleo es como comerciar zapatos, no es así. Lo mismo pasó con el gas ruso en Europa. ¿Por qué no dio cabida o no tuvo cabida el gas de Estados Unidos? Porque hay una infraestructura montada para poder consumir determinada calidad, determinado tipo de gas. Entonces, ¿era ruso o era ruso? Y en el caso de Estados Unidos, ellos tienen toda una infraestructura de 1920 ajustada al tipo de petróleo que tiene Venezuela, y no van a poder dejar de comprar petróleo. Vamos a tu experiencia en Brasil, porque se nos va el programa. Así tenés podemos... un minuto. Llovió, hizo frío. Yo pensé que Río de Janeiro iba a hacer ropa, playa, qué sé yo. No tuve tiempo. Tuve buenas reuniones como la de Niterói, en donde se generó con la gente de Sputnik, con la gente de Brasil 247, con la gente de Nuestra Palabra, con la gente de Nueva Palabra, con la gente de Hispan TV, y bueno, los medios que menciono ahí en la nota, muchos medios también del interior de Brasil, una carta de solicitud para que se empiece a gestar esta idea de conformar un medio, una asociación de medios que empiece a construir un contrarrelato al relato de Occidente, y eso nos permita poder empezar a sensibilizar más a la gente y que se enteren mejor, y por nuestra boca, de lo que son los BRICS y cuál es el futuro que conlleva, y dejen de ser intoxicados por los medios que nosotros ya conocemos y combatimos constantemente. ¿Hay ya programada una próxima reunión de los BRICS? Bueno, hay una reunión que va a ser el año que viene, cuando la presidencia la tenga la India, y ahí comenzarán todo el marco de relacionamiento con las reuniones de canciller, etcétera. Y también en el marco social vamos a ver cómo se va a ir gestando eso. Pero bueno. Oscar Rotundo, gracias por acompañarnos. Gracias a y por habernos educado pedagógicamente sobre la cuestión. No, además que es un tema que permanentemente no es la primera vez que lo abordamos, y no es la última tampoco. Y no será la última, sin ninguna duda. Lucas Loza, por ahí en los controles, muchísimas gracias. Larry, nos reencontramos la semana que viene con todos los amigos de Caput, a esta misma hora, pero cada uno en su horario, con los amigos de Pista Urbana, con los amigos de RPD Radio, el multimedio, sale también por YouTube, sale también por Facebook, y con los amigos de Marcos Paz, de la radio de los medios públicos, radio y televisión de Marcos Paz. Donde sea, 7 días y nos vuelven a escuchar. Chau, gracias. Hasta luego. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 11 2 867 9078.